de las plagas. En esta unidad vamos a determinar qué es el umbral económico y todo esto. Para ver los niveles poblacionales de las plagas, debemos recordar que todas las plagas siempre tienen una dinámica poblacional. Siempre tienen esa dinámica poblacional. Ahora, la dinámica poblacional se refiere a que en el transcurso de un periodo de tiempo, esa población se mantiene muy variable. A eso se refiere la dinámica. La dinámica es lo contrario de lo que se llama la estática. En estática, o sea, si la población fuera estática, fuera diferente, ¿no? Entonces, una población estática, por ejemplo, puede ser esta. Así, quiere decir constante. Tenemos un tiempo 1 y tiempo n, y en ese periodo de tiempo, si se comporta de esa manera, sería una población estática. Pero eso en el caso de los insectos nunca ocurre una población estática, sino siempre ocurre, como ustedes siempre ocurre una dinámica. Ahora, ¿cómo? A partir de ese tiempo 1, la dinámica se refiere a esto. Puede ser que esté bajando o subiendo, o puede ser bajando, subiendo o manteniéndose de esa manera. La cosa es de que siempre en un periodo determinado, en un rango de tiempo, puede ser una campaña, una semana, un año, como quieran ustedes analizarlo, todas las plagas tienen la característica de siempre tener esa dinámica. La población de la plaga de cualquier especie nunca se mantiene estática, por eso lo voy a borrar esa estática. Era para mostrar lo contrario solamente. Si en este momento nosotros vamos a cualquier cultivo, hacemos un muestreo, vamos a encontrar un cierto nivel de población, una cantidad de población que está ahí. A la semana siguiente vamos, no va a ser la misma. Siempre va a ser un poquito más o un poquito menos, o mucho más o mucho menos, pero si no va a ser la misma. A eso se refiere la dinámica poblacional. Esa es una característica que todas las plagas manifiestan. Ahora, el hecho de que nosotros veamos que la población varía en el tiempo, varía en el periodo del tiempo, así de esa manera, nosotros como ingenieros agrónomos tenemos que tener esa capacidad de poder interpretar. Ahí viene esto de conocer los niveles poblacionales de las plagas y saber que las plagas todas tienen esa dinámica poblacional, o sea, su población siempre está cambiante. Lo que nosotros tenemos que saber es saber interpretar, saber conocer cuáles son las causas que hacen que esta población esté subiendo en esta semana o esté bajando en la otra semana, o quizás se va a ir manteniendo. Vamos a saber uno cómo va a ser. La cosa es que tenemos que saber interpretar a esta variación que está ocurriendo. Ahí es lo que nosotros podemos contribuir, porque con esa interpretación, el por qué se está comportando esa población subiendo o bajando drásticamente o apenas, haciendo esa interpretación en tiempo real quiere decir, usted va a ir muestrear y ver el clima, ver el suelo, ver los enemigos naturales y en el clima el conjunto de los elementos climáticos, no solamente la temperatura. En tiempo real uno hace esa interpretación y con esa interpretación nos hacemos como una especie de adivino, es decir, podemos nosotros recomendar
podemos saber qué es lo que va a acontecer en los próximos días o en la próxima semana. O sea, vamos a predecir. Podemos nosotros hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir. Seguramente ese pronóstico, según la experiencia y según la interpretación real que se le eche, entonces tu pronóstico será real, o sea, será acertado o quizás no tan acertado. Ya esa es la primero que tenemos que saber. Ahora, esto de los niveles poblacionales y de la dinámica poblacional, pues nosotros vamos a vaciarlo, o sea, lo vamos a poner en una gráfica. Lo voy a acomodar aquí nomás. Aquí tenemos el eje Y, la ordenada, y aquí en esta línea, aquí me salió, tenemos el eje X. Entonces aquí lo que tenemos, como verán ustedes, miren, aquí está la curva de la población, por lo tanto, a partir de este momento, tenemos la población de la plaga por sus propias escalas, y aquí en el eje X tenemos, en la abscisa tenemos el tiempo. El tiempo tenemos por sus propias escalas, que en este caso es semanal. Entonces, viendo de que esta población está variando, entonces las causas por las que puede ocurrir eso, normalmente las causas son el clima, y aquí en el clima pues están todos los elementos. Por ejemplo, con esta lluvia fuerte que hemos tenido el día de ayer, el día de esta mañana, todo eso, estas lluvias fuertes definitivamente afectan en la población. Como es tan fuerte, y si por ejemplo, muchas de las plagas, por ejemplo, se hallan en estadios de desarrollo bien iniciales, larvas o ninfas iniciales, una lluvia permanente, porque no tiene esa capacidad de escapar, no tienen las reservas suficientes en relación a una larva o al insecto adulto que tiene más posibilidades de poder sobrevivir a esas condiciones de lluvia, por ejemplo, una lluvia intensa. Por lo tanto, un elemento climático que ocurre influye directamente en esta población. Sabemos que la tercera etapa para la implementación del manejo de datos es justamente conocer el clima, ¿no? Por algo dice. ¿Te acuerdas cuáles son las etapas de la implementación del MIT? Son 6, ¿no? A ver. 1. Conocer las plagas primarias, que ya hemos conocido, no son de clasificación. 2. Conocer a los enemigos naturales, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuál es la otra causa? En esta otra vamos a ver conocer, entre las causas van a estar también los enemigos naturales. 3, ¿cuál era? Ahí está, conocer el clima. Y aquí nosotros en las causas, digamos, de que la población está aumentando o subiendo, pues ahí está el clima. En todo caso, bueno, aquí también entre las causas vamos a conocer, por ejemplo, las características del suelo. No es lo mismo un suelo arenoso que un suelo arcilloso. Por más que haya recibido la misma cantidad de lluvia, entonces va a haber cierta diferencia. Y esa diferencia incide en la sobrevivencia o en la muerte de los insectos según su estado de desarrollo. Ya. Entonces, estas variaciones de la población de los insectos, plagas, se deben a estas causas. Y nosotros tenemos que saber interpretar
cuáles son, o sea, cómo es el comportamiento. Por eso le decía hace ratito, en tiempo real, o sea, en este momento tenemos que saber cuál es qué temperatura, cuánto ha sido la lluvia, el viento, etcétera, de qué manera podría estar influyendo. Esto es algo muy importante y que hemos estado comentando que casi como que no se lo toma en cuenta los enemigos naturales. La presencia de los enemigos naturales. Por ejemplo, todas esas aves que estamos escuchando ahorita, trinando. Esas aves, la mayoría son insectívoros. Por lo tanto, dentro de un campo de cultivo, entran en la categoría de enemigos naturales. Por lo tanto, cada una de esas aves y otros animales insectívoros van a incidir en esa población, que la población, en vez de mantenerse o en vez de subir más, puede ser que esté bajando. Y bueno, esos solamente son algunos y son los menos. Entre los enemigos naturales, obviamente están los que hay tres grupos, que son los depredadores, están los parasitoides y los entomopatógenos. Entonces este grupo de entes biológicos influyen directamente en este comportamiento de la población. Ahora, ahí vamos llegando ya. Cuando esto es en términos generales, ahora ya en el campo ya de la aplicación del cultivo propiamente dicho, nosotros tenemos que tener esta gráfica, que es la misma, pero que ya le ponemos sus niveles. Bueno, aquí solamente estamos haciendo una interpretación, por ejemplo, hemos hecho un muestreo y ha dado todo esto, un estudio básico por decir, que no le hemos puesto ningún nivel. Pero en una gráfica ya aplicada, tenemos la misma gráfica, pero con tres niveles que ya hice alguna vez en la pizarra. Un nivel bien inferior que es la posición de equilibrio. Un nivel más arriba que es el umbral económico, que ya recuerdan ustedes, y el de más arriba es el nivel de daño económico. Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los niveles. Es como ponerle aquí los niveles, pero yo quise comenzar con esto porque eso es lo que acontece. Lo que acontece o sea, en cualquier sitio que vayamos, siempre vamos a ver esto, en donde sea campo de cultivo o sea donde sea. Esa es la dinámica poblacional. Aquí dice de plagas. Yo podría decir dinámica poblacional de los insectos. Puede ser dinámica poblacional, por ejemplo, de estos enemigos naturales. Por ejemplo, puedo hablar solamente del estudio de los depredadores. Entonces, en el caso de los depredadores específicamente, me va a dar parecido a esto. Obviamente con otros valores. ¿Ya? Entonces, aquí en esta gráfica, que es la que ya hicimos un poquito, repito, entonces le ponemos la población. Tiene sus escalas correspondientes. Eso uno lo pone dependiendo con qué plaga está trabajando, etc. Lo mismo que aquí en el eje X, que es el tiempo, tiene sus escalas. Por lo general el tiempo es en semana. Lo voy a anotar. Disculpe, dije que era ND. Nivel de daño económico. Nivel de daño económico. Bien, entonces, teniendo ya estos niveles poblacionales y atendiendo que cualquier población de insectos siempre va a mantener una dinámica, entonces nosotros sabemos, dependiendo de qué cultivo se halle, cuál va a ser para nosotros. Lo que nosotros tenemos que saber es lo que nos interesa a nosotros, este punto. Yo lo voy a hacer sobresalir eso y lo voy a encerrar esto, porque este es lo que nos interesa a nosotros.
el umbral económico. ¿Cuál es el concepto? Yo voy a comenzar, ustedes han debido leer en su aula virtual y están en términos bastante ampliados, pero yo lo voy a resumir un poquitito. Según cómo va saliendo, yo voy a priorizar esto, porque en la explicación, en lo que está el documento, comienza, digamos, con una explicación de qué es posición de equilibrio, todo eso. Pero yo voy a comenzar con el umbral económico. Este nivel poblacional, a partir de cero, en este nivel poblacional llamado umbral económico, llamado también, se le conoce también con el nombre de nivel de control. Ese es el otro sinónimo que se utiliza, nivel de control. Como verán ustedes, es el nivel en el que se deben tomar las medidas de control. Así es, así de cortito es su concepto. ¿Qué es el umbral económico? En términos prácticos, es el nivel en el que se deben tomar las medidas de control. Y ahí está el concepto, es el nivel en el que se deben tomar las medidas de control. Por lo tanto, si en ese nivel vos no tomás las medidas de control, obviamente que te estás arriesgando, porque la recomendación es que se debe controlar en ese nivel. Ya. Entonces, ese es el concepto básico. ¿Y por qué lo dije más antes eso? Porque nosotros, cuando vamos a hacer ya el control de la plaga, siempre vamos a hacer muestreo, ya hemos dicho. Con el muestreo, semanalmente, supongamos que esta es la gráfica desde que se ha comenzado a sembrar. Se ha sembrado, por lo tanto, las primeras 2 semanas prácticamente, la población puede ser seguramente así baja. En la tercera semana puede ser que la población esté ahí. En la cuarta semana puede ser que la población esté ahí. Y así, si digamos, en la quinta semana la población está manteniéndose ahí en ese ritmo, es decir, esa es la tendencia que tiene. Si esa es la tendencia que tiene semana tras semana, el concepto dice, cuando la población de insectos que estamos verificando nosotros a través del muestreo se halla en el umbral económico, se deben realizar las medidas de control. Entonces, mira, hemos estado muestreando baja población, está subiendo, y la siguiente llegó al umbral económico. Según el concepto, yo no puedo tolerar más población, sino que en este momento se tiene que tomar la medida de control. Aquí viene la explicación. Cuando se desarrollaron estas gráficas por allá desde la década de los finales de los 60 y se consolidaron en la década de los 70 estos conceptos, antes de 1976 se consolidaron, o sea, juntamente con con el manejo integral de plagas, fíjense cuánto tiempo tiene, mucho tiempo se ha analizado. Entonces, en ese tiempo, cuando se decía tomar la medida de control, en aquella década de los 70, era sinónimo de utilizar un insecticida. Tómenlo muy en cuenta eso. Y hasta ahora aún se sigue utilizando eso. ¿Por qué le digo eso? Porque ahora el método de control químico no es el único. En aquellos tiempos tampoco no era el único, pero el que estaba absolutamente desarrollado, mientras los otros métodos de control estaban muy dados a menos. En cambio, ahora no. En este momento hay métodos de control, por ejemplo, el método de control biológico está muy desarrollado. Si vos querés hacer un cultivo de soya solamente con controladores biológicos, tenés la posibilidad. Porque hay empresas que te ofrecen enemigos naturales para controlar tus plagas.
Lo que vos tenés que hacer como empresario es simplemente analizar la parte económica, etcétera. Entonces, tanto en tu inversión como también quizás lo pudiera vender como soya orgánica si es que hubiera un mercado que el gobierno apoyara, digamos. Me estoy adelantando a eso. Por esa razón, que en aquel entonces cuando decimos tomar la medida de control, hasta hoy se sigue utilizando la medida de control como método de control químico. Anótense eso. ¿Por qué razón le estoy enfatizando en eso? Por el simple hecho que el método de control químico es el más eficaz. ¿Ya? Por esa razón. En cambio, los otros métodos de control también sirven. No es que yo no estoy diciendo de ninguna manera que no sirven. También sirven. Solo, y no estoy diciendo que no son eficaces. También son eficaces, solo que la diferencia es que la otra. Bueno, el método de control químico, además de ser eficaz, es inmediato. Es inmediato, o sea, causa. En este caso, en esta gráfica sería, si en este momento nosotros hacemos el control hoy día, haciendo una muy buena aplicación, con seguridad esa población en cuestión de 1 o 2 días va a llegar prácticamente a niveles bien bajos. Aplicamos y la población va a bajar ahí. Esa es la característica del control químico y esa es la característica de tomar la medida de control, como se dice. ¿Por qué? Porque con la medida de control lo que nosotros queremos es que esa población no continúe pasando, sino más bien cortamos y reducimos de forma drástica esa población. Ahora, fíjense, ahí dice, es el umbral económico, es el nivel de población en que se deben tomar la medida de control. Está bien. ¿Qué tal, digamos, si ustedes lo toman así nomás al concepto, sin analizarse, sin ver cuál es el comportamiento de los insectos, eso de tomar la medida de control? Y vos decidieras tomar una medida de control biológico, por ejemplo. Control biológico. ¿Qué va a suceder? Estás muestreando, llegaste al umbral económico. Y según el concepto, tomar la medida de control, estarías tomando la medida de control biológico. El control biológico no tiene un efecto inmediato, ninguno de ellos. Por lo tanto, en este momento, si se aplica, esa población va a continuar. Y quizás, no sé en qué momento recién va a bajar. O sea, después de unas 2 o 3 semanas quizás, recién la población va a estar reducida por el efecto del control que vos has aplicado en este momento. En este momento aplicaste en esta fecha, pero tu resultado va a estar 3 semanas después o 4 semanas después. ¿Y tu rendimiento hasta eso? Entonces no tendría que topar la línea del umbral económico, ¿no? Tendría que estar un poquito más Ya te abajo. adelantaste. Ya te adelantaste. Sí. Otra cosa tendría que ver en el método de control, ¿no? Ya sea químico o sea biológico, hay que anticipar, predecir, digamos, hay que aplicar unos 3 semanas antes que llegue el umbral económico. Excelente. A eso quería llegar y ya se adelantaron. Yo estoy de ida y ustedes están de vuelta ya. Ya. Está bien. Ya entonces es eso. Pero yo estoy aclarando, digamos, ese contexto. Fíjense que estas gráficas vienen desde la década de los 70 y las seguimos utilizando eso porque no hay otra. Y tenemos que comprender bien. Entonces, en ese momento el control químico era el más eficaz, los otros métodos estaban presentes pero no estaban muy desarrollados. Hoy en día, efectivamente, si ponemos el ejemplo, si vos querés hacer el control de plagas con biológico, seguramente ya cuando tengas en este nivel, en esta fecha, fíjate, más de una semana antes, ahí tendrías que utilizar tu control biológico. Yo me estoy adelantando, yo estoy utilizando así nomás sí, de forma general. ¿Por qué? Porque el efecto del control biológico va a ser lento
Y puede ser que no te llegue al umbral económico, pero lentamente. Y entonces esa es la idea. Pero yo no le estoy dando ahorita cuál es el nivel en que debo utilizar el control biológico. Entonces eso hay que analizar, para lo cual la parte económica pudiera ser aquí, o inclusive como es control biológico, quizás hasta aquí, quizás de manera que no le dé ninguna posibilidad a la plaga acercarse al valor económico. Pero lo que va a mandar finalmente es la economía. Y una pregunta más, ¿cuál es más caro, usar el control biológico o el químico? Pues por ahorita el control biológico resulta un poquito más caro. Por ahora, y no hay para todas las plagas. Eso es. Por ejemplo, cuando hablamos del control biológico, podríamos hacer una lista solamente para algunas plagas ahí disponible. Pero para otras plagas, por ejemplo, si vos estás sembrando un frijol, y en el frijol siempre vas a tener problemas de mosca, de cicadelio. Por más que quisieras hacer control biológico en el frijol para esa plaga, no lo vas a tener. Por lo tanto, hay algunos cultivos y algunas plagas, por ejemplo, plagas de la familia Cicadelidae, plagas de la familia Aleirodidae, son extremadamente graves que el control biológico no tiene ningún efecto para ellos. O sea, desde el punto de vista económico. Ya. Otra pregunta más. Si está en la primera semana, segunda semana del cultivo, entonces no es atacada por muchas plagas, ¿no? No es atacada porque, o sea, no tiene un desarrollo así de las hojas, por lo que le hace muy, ¿cómo se dice? Vulnerable. Entonces, a medida que va creciendo la planta, entonces se puede ocultar dentro, por eso es que se va incrementando. Sí. Sí, y eso, ¿cómo lo vamos a saber? Con el muestreo. Con el muestreo vamos a saber. El muestreo nos va a dar lo que les decía en la clase, ¿no? Lo que nos va a dar la radiografía clarita, el estado actual del momento. Con eso sabemos en qué población está la plaga. Aquí estoy haciendo la gráfica solamente para una plaga primaria nomás. Juntamente con esta gráfica, y cuando nosotros hagamos en nuestra planilla de muestreo, van a aparecer, cuando ya lo ver, las plagas secundarias, o mejor dicho, en este caso las plagas esporádicas, y van a aparecer las plagas vectores. Pero esta gráfica lo estamos haciendo solamente nosotros a la categoría de plaga primaria. ¿Por qué? Porque en un campo comercial, pues nosotros lo que nos interesa es la plaga que te va a comprometer, digamos, tu inversión. A la plaga primaria. Y entonces lo que vos estás diciendo es totalmente cierto. A medida que va ampliando el follaje o el desarrollo del cultivo, obviamente la población de las plagas se va a ir incrementando, así como también la diversidad. Y en la diversidad no solamente estoy tomando en cuenta a las plagas esporádicas, estoy tomando en cuenta a la diversidad de los enemigos naturales, sobre todo depredadores y parasitoides, sobre todo. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir visualizando, contabilizando. Bien, eso sería en términos generales lo que es el umbral económico. Entonces, en cualquier campo comercial, nosotros lo que tenemos que conocer es este valor. Pero me van a preguntar a ustedes, ¿cuál es ese valor? Ese valor varía según el según la plaga, según el cultivo. Y entonces, ¿y cómo se sabe? Eso vamos a hacer ya en la siguiente clase, el cómo. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo determinamos? ¿Cómo encontramos justamente este valor del umbral económico? Pues ese es lo bonito bueno, en este caso, por ejemplo, para el gusano cogollero, pues se tiene el umbral económico es del 10 al 15% de plantas con gusano cogollero. Ese es el umbral económico. En el caso de los chinches
para la soya. 10 al 15%, digo. Sí, 10 a 15%. Sí, en términos generales, 10 a 15% de las plantas que tienen gusano cogollero, que tienen el gusano vivo ahí en la... O sea, de 100 plantas que vos revisás, 15 es suficiente, basta que 15 estén con gusano ahí en el cogollo, ya tenés que controlarlo, si no se te va a escapar de las manos. Y va a depender de eso. Ahora, esto del umbral económico que se está tomando, por ejemplo, yo lo estoy poniendo de 10 a 15% para el caso del gusano cogollero, puede ser variable. Si yo estoy en la zona norte, que es zona húmeda, todo eso, entonces perfectamente yo puedo soportar estos porcentajes, no tengo ningún inconveniente. Pero con estos mismos porcentajes, 10 a 15% en la zona de Charagua, ya estaría yo quizás en un problema. Por lo tanto, dependiendo de la zona geográfica que estoy, para el zona cogollero, debo analizar muy bien. Si el umbral económico me piden para la zona sur, para mí, yo no me pasaría del 10%. No me pasaría. Pero en la zona norte, inclusive, se puede pasar hasta un 20%. ¿Por qué? Porque puede ser que una semana esté atacando, después viene una lluvia de esas intensas que siempre tenemos en el norte, en la campaña de verano estoy hablando, y entonces no le va a afectar. Más del 20% no pueden estirarse, eso sí, tampoco ya no sean tacaños, controlar. En el caso de los chinches de la soya, en el umbral económico, que ya es conocidísimo, va a depender si vos vas a hacer para semilla de soya, entonces en este caso va a ser de 1 a 2, 1 a 2 por metro, por punto de muestreo. Y si es un campo de semillas, es un campo de soya comercial, que es la mayoría, en este caso, el umbral económico va a ser de 2 a 4 chinches como máximo. Entonces, de 2 a 4. Siempre hay un rango. Y entonces, ese es los umbrales económicos conocidos. En el caso de las larvas, donde se ha estudiado más bien son en algunos cultivos que son más comerciales, más ampliamente conocidos, ¿no? Como el maíz, la soya. En otros cultivos casi como que no hay mayores estudios, lastimosamente. Y así, ¿no? Para los diferentes cultivos, para las plagas primarias, están establecidos los umbrales económicos. Ya hay conocidos. ¿Cuál? ¿Comercial? ¿Cuál? No, aquí preguntaba si la sede era comercial. Sí, grano comercial. Pero lo que nosotros vamos a aprender en la siguiente clase es de que cómo calcular, cómo saber el umbral económico en una plaga nueva. Supongamos que ustedes tengan un cultivo totalmente nuevo y aparece una plaga nueva, entonces ahí nadie sabe y hay que hacer una serie de experimentos, pruebas, y a partir de los resultados que uno va registrando, entonces determina, coloca cuál va a ser el umbral económico. Eso vamos a aprender luego. A ver, ese es el concepto del umbral económico, por ello comencé. Por lo tanto, los otros conceptos